Claro. Y eso generó un segundo periodo de Chirac con una enorme incomodidad y con una enorme inconformidad de la sociedad, eh, que tampoco le permitió actuar con soltura. Pero no en este proceso de temporalidad y de desfase de elecciones, ¿esto le permitió a Chirac negociar con los partidos de izquierda algunos programas en el Parlamento? ¿Y esto le dio finalmente el apoyo de la izquierda, un poco esta idea de los gobiernos de coalición, ir pactando políticas programáticas para el ejercicio de gobierno? Sí, sí, es cierto. Ahora, el esquema francés es un esquema muy complejo porque también hay segunda vuelta para las alcaldías, hay segunda vuelta Así es. para los diputados. Ellos tienen la segunda vuelta desde la Constitución de 1795. Sí, Eh, pero su sistema real es de los 50, ¿no? El final, el de la Quinta República. el de la Quinta República, pero la primera vez que lo establecieron fue en la Constitución del 95, acabando de pasar la Revolución. Ujú. Creo, sin embargo, que las experiencias, ya no solo la francesa, sino las latinoamericanas que dan segunda vuelta, sí han generado esta dispersión del voto y luego la construcción de una mayoría artificial Ujú. de apoyo al presidente, que en la segunda vuelta recibe el 51 o más Sí, claro. Son del dos. porciento de votos, porque son dos, pero eso no quiere decir que tenga realmente ese 51% o más de Ujú. aprobación, y genera, desde mi punto de vista, una distorsión en cuanto a la percepción que él tenga de la realidad. Ok. En cambio, si un presidente es elegido con el 30 o 35% y sabe que esa es realmente su fuerza Ujú. y que tiene que construir el otro faltante para llegar a más de la mayoría con una negociación política responsable y pública en el Congreso, yo creo que se tienen más ventajas. ¿Este tipo de gobierno de coalición es cercano a la primera propuesta que hiciste a finales de los 90, principio de la década del 2000, del gobierno de gabinete, del primer ministro, gobierno de gabinete? Digamos que es un peldaño más abajo, es una propuesta más modesta Bien, que nos podría llevar a un gobierno de gabinete exacto. y eventualmente, andando el tiempo, tal vez a un sistema parlamentario. ¿Te gusta el sistema parlamentario, Diego? Estructuralmente Sí, es muy atractivo. sí. Sin embargo, y hay muchas cosas que me interesan del sistema parlamentario. Me interesa, por ejemplo, lo que tiene que ver con la investidura de los ministros mediante un voto de confianza y con su remoción mediante una moción de La censura. censura. Me interesa la comparecencia recurrente de los ministros o Sí, secretarios ante los órganos de representación sí. para atender interpelaciones y responder preguntas. Ujú. Sin embargo, el sistema presidencial tiene una ventaja que no ha alcanzado el sistema parlamentario, Ujú. que es su estabilidad y la previsión de su duración por un periodo determinado. Bien. Ve lo que acaba de pasar en España. Ujú. ¿Qué ocurrió? El primer ministro, o jefe de gobierno en este caso, o presidente de gobierno, Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero, Sí. tuvo que convocar elecciones anticipadas Anticipadas. porque ya se le estaba desmoronando el control dentro de su propio partido. Pero eso no es bueno. ¿No ¿Qué crees que sea pasó con la bueno? señora Thatcher? Lo mismo, Cómo salió? lo mismo. ¿Cómo salió Helmut Kohl también? Lo mismo. En los sistemas parlamentarios, ¿qué ocurre? Hay un jefe de gobierno Sí. que se perpetúa por un periodo imprevisible, o sea, no dura 4 años ni 6, sino todo lo que lo pueda sostener, La digamos, confianza. la La confianza. confianza del Parlamento. Eso, ¿qué desventaja tiene? Pues que en vez de tener a un jefe de gobierno por 6 años, yo creo que hay que darles límites, o Sí. por 4, Muy bien. lo tienes por un periodo determinado. Y segundo, que cuando sale es porque ya perdió todas sus aptitudes carismáticas y de control político sobre el sistema y sale siempre en crisis. Entonces, no hay para qué llevar a los jefes de gobierno hasta una crisis. Creo que ese es el principal déficit del sistema parlamentario. ¿Y qué pasa, Diego, con los presidentes que son muy buenos candidatos y muy malos presidentes y el primer año te das cuenta que es malo, malísimo y tienes que aguantar los 5 años más? Para eso es para lo que tenemos que construir los gabinetes y que sean los gabinetes los que estén operando y funcionando como, Resortes, sí, funcionamiento. los fusibles, digamos, que se van quemando y se van sustituyendo. Creo que lo mejor siempre, los próximos sistemas políticos que se desarrollen, Jorge, van a ser sistemas mixtos. Va a haber muchas combinaciones
tomando mucho de los sistemas presidenciales y mucho de los sistemas parlamentarios. Digamos, la estabilización de los sistemas parlamentarios en este momento se está haciendo a través de lo que, entre comillas, se puede decir su presidencialización. Sí. Y la estabilización de los sistemas presidenciales se está haciendo a través de lo que podemos llamar su parlamentarización. Parlamentarización. Para el caso mexicano, ¿crees que el primer gran paso sería los gobiernos de coalición, establecerlo desde la Constitución? Yo creo que eso sería lo que en este año y en este nuevo periodo de gobierno que vamos a tener, sería la próxima legislatura. La próxima legislatura sería el primer paso. Y después, Diego, porque entiendo eso sería, digamos, la base, el segundo piso de nuestra transición. La primera, como bien nos lo ha señalado, ya fue el proceso electoral, el cual no habría grandes cambios. Supongo que ya tenemos un tránsito más o menos aceptable. Así es. El segundo piso, que es en donde todos los que han estudiado el tema han dicho, aquí hay un déficit, hay que construir un nuevo sistema de gobierno, un nuevo régimen, desde el sistema presidencial, los gobiernos de coalición. Si ese es el primer gran paso, ¿qué seguiría después, Diego? Ya se establecieron los gobiernos de coalición con su base constitucional. ¿Qué después? Yo creo que habría que ya entonces sí establecer la reelección de los legisladores, llevar a la Constitución el concepto de gabinete con sus funciones específicas, bien, establecer la responsabilidad política de los integrantes del gabinete ante el Congreso. Sí. ¿Esto es algo relacionado con rendición de cuentas? Con rendición de cuentas, pero no solo en el orden de transparencia. Bien. También de cumplimiento de los objetivos establecidos en el programa de gobierno. Bien. Esto es, si se trata de una política convenida en materia educativa o en materia de desarrollo científico y tecnológico. Salud. O de salud, y se ve que los objetivos establecidos como parte del programa no son cumplidos, sí, pues entonces el responsable del área puede ser objeto de censura, irse a su casa y dejar que venga uno. Esto es una manera de parlamentarizar, de lo que lo hace hace un momento, al sistema presidencial. Exactamente. Y entonces sí, aunque tengamos un mal presidente, podemos tener un buen gabinete. El problema con el sistema actual, de lo que tú señalabas, es tenemos un mal presidente y nos damos cuenta a los 3 meses de que resultó malo y lo vamos a tener 6 años. Pero lo peor no es solo tener un mal presidente, sino tenerlo rodeado de cortesanos y de corifeos. Incompetentes aparte. Incompetentes. Si por lo menos podemos tener un control sobre quiénes van a ser los colaboradores del presidente, bueno, pues el presidente se puede dedicar a reinar y ya sus ministros se dedicarán a gobernar.